Del miedo a la fe, desarrollando una relación más cercana con Dios a través de la fe y la transformación. Introducción. Los desafíos de la vida a menudo ponen a prueba nuestra fe y resistencia. En la Biblia, las tormentas simbolizan estas pruebas, ofreciendo lecciones en el camino del miedo a la fe. Esta serie de 3 partes, Del miedo a la fe, desarrollando una relación más cercana con Dios a través de la fe y la transformación, examina la tormenta de Jonás mientras huía del mandato de Dios y el miedo de los discípulos durante una tempestad mientras Jesús dormía en su bote. Estas narrativas se basan en el tema de la fe, mostrando cómo Dios usa elementos naturales para abordar las deficiencias humanas y fomentar el crecimiento espiritual. Exploraremos cómo Dios transforma el miedo en fe y los desafíos externos en oportunidades para el crecimiento interior y una comunión más cercana con Él. Únete a nosotros en este viaje para descubrir cómo Dios nos acerca a través de una fe inquebrantable. Antes de comenzar con la serie propiamente dicha, primero exploremos las diversas lecciones encontradas en los muchos paralelismos entre estas 2 historias. Aguas turbulentas, explorando el paralelismo de Jonás y Jesús en el barco. Nuestro estudio se centrará en 2 historias separadas pero notablemente similares. La primera nos llega del libro del Antiguo Testamento de Jonás, capítulo 1, versículos 1 a 3. La historia de Jonás. La historia de Jonás se encuentra en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Jonás. Jonás es un profeta que recibe una orden de Dios para ir a la ciudad de Nínive y predicar contra su maldad. Sin embargo, Jonás intenta escapar de la voluntad de Dios abordando un barco con destino a Tarsis, que está en la dirección opuesta. Mientras están en el mar, surge una tormenta violenta que amenaza con destruir el barco. Los marineros, al darse cuenta de que la tormenta es sobrenatural, echan suertes para averiguar quién es el responsable, y la suerte cae sobre Jonás. Jonás admite su desobediencia y sugiere que lo lancen por la borda para calmar el mar. A regañadientes, lo hacen, y el mar se calma. En esta historia vemos la tormenta como un resultado directo de la desobediencia de Jonás. Vemos el miedo de los marineros y cómo se vuelven hacia Dios. Y vemos el arrepentimiento de Jonás, aunque a regañadientes, y el cese de la tormenta. La historia de Jesús. Nuestra segunda historia nos llega del Evangelio según Marcos, capítulo 4, versículos 35 a 38. Es una historia tan significativa que se menciona en 3 de los 4 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, en el Nuevo Testamento. La historia va así. Jesús y sus discípulos están cruzando el mar de Galilea cuando surge una tormenta furiosa. Jesús está durmiendo en el barco mientras los discípulos, temiendo por sus vidas, lo despiertan y le suplican ayuda. Jesús se levanta, reprende al viento y a las olas, y la tormenta se calma, trayendo una gran tranquilidad. Los discípulos están asombrados y se preguntan sobre la naturaleza de Jesús, que puede mandar incluso a los vientos y a las olas. En esta historia, vemos 3 elementos clave al igual que vimos en la primera. Primero, vemos la tormenta poniendo a prueba la fe de los discípulos. Luego, vemos la autoridad de Jesús sobre la naturaleza. Y finalmente, vemos el crecimiento de los discípulos en su comprensión de la identidad divina de Jesús. Paralelismo entre las 2 historias. El escenario de la tormenta. En ambas historias, los personajes principales están en un barco atrapados en una tormenta violenta. Este escenario destaca la vulnerabilidad humana y la naturaleza incontrolable del mar, a menudo visto como un símbolo de caos y peligro. La causa de la tormenta. La tormenta de Jonás es causada por su desobediencia al mandato de Dios. La tormenta es una intervención divina destinada a redirigir a Jonás para cumplir su misión. La tormenta que Jesús encuentra es causada por la falta de fe de sus discípulos. La tormenta se convierte entonces en una intervención divina destinada a redirigir a los discípulos a una mayor fe en Cristo. La reacción de las personas en el barco. Tanto los marineros como los discípulos se aterran, temiendo por sus vidas. La resolución. Jonás es lanzado al mar y la tormenta cesa inmediatamente. Este acto de Jonás aceptando la responsabilidad y siendo sacrificado prefigura la idea de la expiación. Jesús calma la tormenta reprendiéndola, mostrando su autoridad divina. Este acto fortalece la fe de los discípulos y revela la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Las implicaciones teológicas.
La historia de Jonás enfatiza la misericordia de Dios y la importancia de la obediencia. La misión eventual de Jonás a Nínive lleva al arrepentimiento y salvación de la ciudad. La calma de la tormenta por parte de Jesús enfatiza su naturaleza divina y autoridad, enseñando a los discípulos y lectores sobre la fe y la confianza en el poder y cuidado de Dios. Una reflexión final. Los relatos de Jonás y Jesús sobre condiciones adversas en el mar son solo dos de muchas historias que contribuyen al tema bíblico de la fe en medio de las pruebas y el poder y providencia abrumadores de Dios. Ambas historias destacan los encuentros humanos con el poder divino en medio del caos. La historia de Jonás enseña sobre las consecuencias de huir de la voluntad de Dios y el tema más amplio de la misericordia de Dios. La calma de la tormenta por parte de Jesús subraya su autoridad divina y el llamado a tener fe en Él. Juntas, estas narrativas ilustran el poder transformador de la fe y la obediencia en nuestras vidas, animándonos a confiar en la soberanía de Dios y buscar su guía a través de todas las tormentas de la vida. Que estas historias y lecciones te inspiren a profundizar tu relación con Dios, abrazando su presencia y poder en cada circunstancia. Asegúrate de unirte a nosotros la próxima semana.